Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? Voy a ocultar esto. Ahí está. Mi nombre es Miguel Deriane, soy ayudante de física del CPU y hoy voy a estar acompañándolos en el estudio de la dinámica de los cuerpos, en particular centrándonos en fuerzas de rozamiento. Vamos a resolver un ejercicio de la guía 4 de problemas. Bueno, esto es algo que les dejo como recomendación antes de volcarse a hacer los problemas para tener afianzados los conceptos teóricos. Estaría bueno que revisen las clases de las aulas virtuales y que consulten el apunte teórico confeccionado por la cátedra que está disponible en Más Campus, y si no tienen acceso, acá les dejo un link para hacerlo. Bueno, ahora sí nos volcamos al problema, es el problema 11 de la guía 4. Y bueno, ya se las deben haber dicho hasta el hartazgo en los demás videos, pero primero leemos el problema, las veces que sean necesarias para entender, básicamente así a grosso modo, y después volcarnos a escribir ecuaciones y demás, porque si no después por ahí cometemos errores. Y este problema es un problema que por ahí si leemos mal, mezclamos qué fuerza es qué y demás. Entonces primero leámoslo, yo lo leo una vez, pero ustedes pueden rebobinar y demás. Entonces dice, un cuerpo de 4 kilogramos se coloca encima de otro que tiene 5 kilogramos. Para hacer que el cuerpo superior resbale sobre el inferior, que se mantiene fijo, se debe aplicar una fuerza horizontal de 12 newtons sobre el cuerpo superior. El conjunto de los dos cuerpos se coloca ahora sobre una mesa, ahora en una mesa horizontal sin rozamiento. Determine la fuerza horizontal máxima F que puede aplicarse en el cuerpo inferior para que los dos cuerpos se muevan unidos y la aceleración resultante de estos cuerpos. Bien, ahora sí que ya lo leí, me pongo a extraer los datos del problema. Este es un problema en el cual tengo que diferenciar bien pues qué cosas son datos del problema y qué cosas son consignas para no confundirme. Porque si no, yo recuerdo que ya había varios que en este problema ponían que la F era 12 newtons, etc. Entonces, primero extraigamos los datos. Dice, un cuerpo de 4 kilogramos se coloca encima de otro de 5. Bueno, eso es fácil, son las masas, ¿no? El de arriba lo llamamos M1 y tiene 4 kilogramos, a partir de ahora lo vamos a llamar cuerpo 1, y M2 tiene 5 kilogramos. Bien, ahora dice, para hacer que el cuerpo superior resbale sobre el inferior que se mantiene fijo, se debe aplicar una fuerza horizontal de 12 newtons sobre el cuerpo superior. Entonces, me están diciendo que si yo este cuerpo lo tengo fijo, como si esto fuera una mesa o una superficie horizontal, al cuerpo de arriba le tengo que aplicar una fuerza de 12 newtons para que resbale. Es decir, que si le aplico una fuerza de 2 newtons, no se mueve. Si le aplico una fuerza de 5 newtons, no se mueve. De 10 newtons no se mueve. Recién a los 12 newtons se mueve. Eso que me está dando información respecto a la fuerza de rozamiento. Estos dos cuerpos interaccionan entre sí y eso se pone manifiesto en una fuerza de rozamiento que se opone a que este cuerpo se mueva para allá. ¿Sí? Entonces, esa fuerza de rozamiento, si revisamos la teoría, adopta, como estamos en un régimen estático, adopta el valor de la fuerza aplicada, ¿sí? Hasta llegar a una fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí? Que acá en este caso me la están dando de dato. Fíjense, la fuerza, para que esto se mueva, la fuerza que tengo que aplicar es 12 newtons. Entonces, implícitamente, esto me está diciendo que la fuerza de rozamiento estática máxima es 12 newtons. ¿Sí? Esto podrían haberme dado, en vez de esto, podrían haberme dado el mu estático. Hay muchos problemas que me dan el mu estático y con la normal calculo la fuerza de rozamiento estática máxima. Pero bueno, en este caso directamente me la están dando. ¿Está bien? No deja de ser un dato del problema. No es esta F de acá arriba ni nada por el estilo. Ahora sí, vamos al problema. Ya tenemos datos, ¿no? Dice, el conjunto de los dos cuerpos se coloca ahora en una mesa horizontal sin rozamiento. Es decir, ahora los cuerpos se van a colocar en una mesa y ya no está fijo el de abajo. Eso era un dato anterior para estudiar cómo rozaban esos dos cuerpos, pero ahora estamos poniendo la situación en que tengo esos dos cuerpos, los pongo en una mesa y hago algo que es aplicar una fuerza horizontal sobre el cuerpo de abajo. Entonces, ahora me piden determinar la fuerza horizontal máxima que puede aplicarse en el cuerpo inferior para que los dos cuerpos se muevan unidos. Es decir, ahora el esquema, si es el de la figura, tengo que aplicar una fuerza y tengo que calcular cuál es esa fuerza máxima, tal que, así se escribe matemáticamente esto, o así decidí escribirlo yo, la aceleración del cuerpo 1 sea igual a la aceleración del cuerpo 2. Ojo, no solamente en módulo como está escrito acá, sino también en sentido y dirección. O sea, fíjense que lo representa acá con las flechitas celestes, son iguales los vectores, se tienen que mover de forma solidaria. Y bueno, y después calcular, por supuesto, esta A. Y yo la llamo A porque es igual a 1 e igual a 2.
Y algo que me olvidé de decirles, pero seguramente ya muchos están diciendo como, bueno, no hizo sistema de referencia, todavía como están, como se los decimos siempre en física y en todas las materias, básicamente, tienen que plantear un sistema de referencia para todo el problema. En este caso voy a plantear este sistema de referencia para, para todo el problema y para los dos cuerpos vale lo mismo, ¿no? O sea, positivo para la derecha en el eje X y positivo para arriba en el eje Y. ¿Sí? Esto es muy importante. Para todo tipo de problemas, algunos más que otros, es más importante, pero lo tienen que hacer en todos los problemas. Bien, otra cosa, así como en cinemática tenemos que hacer las ecuaciones horarias, bueno, sistema de referencia para la posición, el tiempo y después las ecuaciones horarias, en dinámica tenemos que hacer lo mismo, sistema de referencia y después también seguir una serie de pasos que no pueden faltar. Diagramas de cuerpo libre es uno y las ecuaciones de Newton es seguido de eso. Bien, entonces arranco con los diagramas de cuerpo libre. Saben que se hacen partiendo de un punto, los vectores salen desde ese punto. Yo en este caso recorté la formita del cuerpo, básicamente para que vean bien cuál era el cuerpo 2, porque no tengo la hoja arriba para verlo, pero en realidad sale de un punto. Yo por eso hice que todas las fuerzas salgan del centro de masa de este cuerpo, que supongo que está ahí en el centro geométrico, pero no importa. O sea, ustedes tienen que hacerlo como un puntito, decir que es el cuerpo 2 y que salgan las flechas desde él. Bien, y no hacia él, ¿no? O sea, se representa de esta forma por convención. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2, que es el que está abajo? Bueno, para empezar, las clásicas, ¿no? Tipo, el peso es 1, el peso del cuerpo 2, que es la masa 2 por la gravedad, y la normal por estar apoyado en una superficie. Entonces, interacciona el cuerpo 2 con el centro de la Tierra, por eso aparece el peso 2, e interacciona con la superficie de la mesa a la cual se apoyó, que nos dijo el problema, y eso se pone en manifiesto con una normal. ¿Sí? Este es un problema en el cual aparece la tercera ley de Newton, así que no me parece de más remarcarles que la reacción, el par de la normal está sobre la mesa y que la reacción del peso 2 está sobre el centro de la Tierra. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar por qué lo estoy remarcando. También aparece esta F, que es la fuerza aplicada, o no, que iba en este sentido. Y ojo que yo no sé, en realidad esto es esquemático, es una representación, porque yo no tengo idea de la magnitud de este vector, ¿no? O sea, sé que va para allá, pero no tengo idea ni si debería ser más grande, más corto. Eso, de hecho, lo tenemos que maximizar tal que se muevan juntos. Bien, ¿y cuáles son las otras dos fuerzas que representé acá? Bueno, por empezar aparece una fuerza que puse acá de contacto prima, que van a ver, seguramente se acuerdan de esta anotación, que es cuando pongo los pares de acción-reacción. Eso es porque los dos cuerpos están uno apoyado sobre el otro y por eso interaccionan con una fuerza que es la fuerza de contacto. Fíjense que en el cuerpo 1, o sea, básicamente es la fuerza que le aplique, es una fuerza aplicada del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 y es la fuerza de contacto. Como estos dos cuerpos están interaccionando y estoy analizando los dos cuerpos y básicamente las fuerzas aparecen de a pares en la naturaleza, aparece una reacción sobre el otro cuerpo, que es la F' que puse acá. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el rozamiento, o sea, el rozamiento es una fuerza como cualquier otra y por lo tanto aparece de a pares. El problema está en que generalmente cuando hagan los problemas de rozamiento, si no es que ya los hicieron, el par, digamos, la reacción del rozamiento, uno no la suele escribir porque uno no analiza cómo se mueve una superficie. ¿Cuál es el problema? Acá sí estoy analizando cómo se mueve el cuerpo 2, que es con quien roza el cuerpo 1. Entonces, en este caso, las fuerzas de rozamiento va a aparecer con su reacción, a diferencia de otras situaciones en las cuales obviamente la reacción existe, pero no le doy importancia. Así como en este caso no le estoy dando importancia a la normal prima, y así como no le estoy dando importancia al P2' ni al P1'. ¿Sí? En este caso, los pares acción-reacción les podrían preguntar en este problema cuáles son, y ustedes tendrían que responder que son la fuerza de contacto y la fuerza de rozamiento. Fíjense que, tal como dice la tercera ley de Newton, las fuerzas de contacto son iguales en magnitud o sea, en módulo y en dirección, pero con sentido opuesto. Por eso lo escribí de esta forma acá abajo para que lo tengan presente. Pero bueno, estas son básicamente... Ah, bueno, hay una cosa, porque este problema por ahí no es tan intuitivo para dónde plantear la fuerza de rozamiento, que por ahí si lo quisieran hacer estuvieran en conflicto con esto. A ver, hay distintas formas de verlo. Por empezar, yo quiero que los dos cuerpos se muevan en forma solidaria hacia la derecha, ¿no? O sea, lo planteé de esta forma.
¿sí? Entonces, si yo quiero que estos dos cuerpos se muevan de forma solidaria hacia allá, sobre el eje X de este cuerpo, la única fuerza actuante es la fuerza de rozamiento. Entonces, si la fuerza de rozamiento no estuviese actuando para acá, este cuerpo no avanzaría. Entonces, esa es una forma de ver que claramente esta fuerza de rozamiento va para allá y su reacción, por lo tanto, va para allá. Otra forma de verlo, este cuerpo tiene apoyado encima un cuerpo. No sé si se entiende, ¿va a ser algo que favorezca el movimiento para allá o que lo impida ante una fuerza aplicada hacia la derecha? Bueno, lo va a frenar. Eso también es una forma de ver que esto iría para allá. Y bueno, uno después si no se puede poner a pensar a los dos cuerpos juntos y pensar el caso en el cual uno aplica una fuerza muy grande y esto cae para allá, entonces esto se pone el movimiento, en fin. Hay distintas formas de verlo. Igual, si uno propone un sentido en una fuerza, puede ser que se equivoque uno, pero después la matemática te termina diciendo, bueno, ojo que el signo era el otro, era en el otro sentido. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora que ya hicimos los diagramas de cuerpo libre, nos disponemos a hacer las ecuaciones de Newton. Sabemos que es una ecuación vectorial que habla de que la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo son la masa por la aceleración vectorial y por lo tanto lo podemos descomponer componente a componente. Bien, arranquemos con el eje Y para el cuerpo 2. El eje Y en el cuerpo 2 está actuando la normal, que apunta hacia arriba, si mal no recuerdo. Bueno, no, apunta hacia arriba concretamente. La fuerza de contacto con el cuerpo 1 apunta hacia abajo, y en nuestro sistema de referencia es negativo eso. Y el peso 2 apunta hacia el centro de la Tierra y en nuestro sistema de referencia también es negativo. Por eso estos signos. ¿Está bien? Después planteo para el eje X. En el eje X el cuerpo 2 tiene actuando la fuerza aplicada y el sentido de la fuerza de rozamiento que propusimos que era que era hacia la izquierda. Entonces en nuestro sistema de referencia es negativo. Eso es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué pongo aceleración y no aceleración 2? Porque ya estoy usando este dato, en que acá pongo datos, y estoy usando que la aceleración de los dos cuerpos en X debería haber aclarado, pero bueno, está claro que no se mueven en el eje Y, es A. ¿Está bien? Bueno, ahora hagamos lo mismo para el cuerpo 1. Para el cuerpo 1 la fuerza de contacto con el cuerpo 2 está apuntando hacia arriba y su peso está apuntando hacia abajo, entonces en nuestro sistema de referencia adoptan estos signos. Y en el eje X solo tenemos la fuerza de rozamiento. Acá está lo que les decía antes. Si yo quiero que esto se mueva hacia la derecha, o sea que sea positivo, no hay otra forma que eso ocurra si esto no es positivo, ¿no? Claramente la masa es positiva y mayor que cero. ¿Está bien? Bien, hasta ahora, a veces cuando uno plantea las ecuaciones de Newton, se puede preguntar si acá, si ya uno hace un despeje, no puede calcular lo que le están pidiendo. Nosotros nos están pidiendo la fuerza máxima tal que las dos aceleraciones sean las mismas. Entonces uno podría decir, bueno, de última despejo de acá, F. Bueno, pero yo todavía en verdad no puse la condición de que las dos aceleraciones sean las mismas. O sea, si bien acá puse una A, no estoy metiendo, si se quiere, esta condición. Y por otra parte, tampoco sé la fuerza de rozamiento para despejar. O sea, yo si despejo esto de acá, todavía no tengo todos los datos para explicar. La aceleración, por empezar, es una incógnita. El rozamiento, muchos deben estar tentados de usar el 12 newtons, que es la fuerza de rozamiento estática máxima. Pero, o sea, si bien eso es verdad, si ya lo ven de antemano por cómo ocurre todo físicamente, está buenísimo, pero si no, nos podemos disponer a seguir el análisis. Si uno despeja la F de acá, no va a poder calcularla y mucho menos decir es la máxima que puedo aplicar. Entonces, lo que les propongo es hacer un reemplazo, ¿sí? Como yo sé que esta fuerza de rozamiento es la misma, porque son pares de acción-reacción, solo que tienen signos opuestos como pueden ver en el sistema de referencia, voy a reemplazar la masa 1 por la aceleración, que es la misma, acá. ¿Está bien? Entonces me va a quedar esta ecuación. O sea, reemplacé la fuerza de rozamiento por esta acá. Empecé a mezclar las ecuaciones. Despejo la fuerza aplicada y saco factor común la aceleración. Entonces, hasta acá ustedes dirán, bueno, no pudiste hacer nada porque la aceleración tampoco la tenés. Bueno, pero yo sé que yo quiero que esta F se maximice en estas condiciones que son que las dos aceleraciones sean las mismas, y ya lo puse a eso, porque justamente hice el reemplazo de que la fuerza de rozamiento que vale M1 por A y es la misma. Fíjense que por eso puede sacar factor común. Entonces, si esta fuerza máxima, si yo quiero que esta fuerza sea máxima, ¿sí? Que es lo que pongo acá, tal que se muevan juntos,
entonces la aceleración tiene que ser máxima. Por lo tanto, o sea, esto ocurre si solo si la aceleración es máxima. ¿Por qué es esto? Porque si ven esta ecuacióncita de acá, esto, m1 más m2, es algo constante y mayor que 0. Entonces, si yo quiero que esto sea grande, lo más grande posible, mejor dicho, esto tiene que ser lo más grande posible. No sé si lo ven. Entonces, si yo creo, hasta ahora igual no les estoy diciendo nada más que esto tiene que ser, esto ocurre cuando la aceleración es máxima. ¿Y cuándo la aceleración es máxima? Bueno, básicamente cuando la fuerza de rozamiento es máxima. ¿Por qué? Eso lo saco de acá. No sé, espero que se vea el cursor. La aceleración es máxima cuando esto es máximo, porque esto también es positivo y mayor que 0. ¿Se ve? O sea, cuando esto es máximo, esto es máximo. Entonces, básicamente, puedo usar que la fuerza de rozamiento sea la fuerza de rozamiento estática máxima. Ah, bueno, perdón, esto es algo importante, o sea, esto es de la teoría, o sea, cuando la fuerza de rozamiento es máxima, porque en realidad lo que nosotros vimos es que A es máxima cuando la fuerza de rozamiento es máxima. Bueno, cuando la fuerza de rozamiento es máxima, lo vimos, es cuando en el punto, en el régimen estático en el cual tenemos a la fuerza de rozamiento estática máxima que nosotros la tenemos, ¿no? Bien, entonces ahora que ya sabemos esto, podemos reemplazarlo en las ecuaciones que teníamos. Primero me conviene usar la del cuerpo 1, porque uno va a la que rápido me sale una de las variables, puedo despejar una de las variables, entonces voy a la del cuerpo 1 y puedo despejar la aceleración. Y con ese dato más la fuerza de rozamiento estática máxima, voy a la del cuerpo 2 y puedo despejar, ustedes veanlo en detalle, puedo despejar la fuerza, ¿sí? Aplicada máxima 27 newtons, ¿sí? Que es la que tengo acá. No sé cuánto voy de tiempo, espero que no mucho, pero en conclusión, la fuerza máxima que puedo aplicar, tal que ambos cuerpos se muevan unidos se muevan de forma solidaria, es de 27 newtons. En ese caso, la aceleración que los cuerpos adquieren es de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si aplico mayor fuerza, ¿sí? Básicamente los dos cuerpos no se van a mover en forma solidaria, ¿sí? O sea, se va a mover, le vas a dar tan fuerte, por así decirlo, que vas a hacer que el de arriba entre en régimen dinámico y resbale, básicamente. Y acá tienen una serie de preguntas que pueden intentar responder, y cualquier cosa preguntan a través de los canales que tenemos. Tenemos un Google Groups que recomiendo que todos usen, que básicamente acá les dejo el link. Y demás canales nos pueden seguir en Instagram, y si tienen consultas administrativas, usar el mail de la cátedra. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.